Muy buenas. Bienvenido Muy buena. a Cruzando el Charco. Epa, espérame, suena por aquí. Un momento. Ahí. Muy buenas a todo el mundo. Hoy estamos de gala, estamos al completo. Volvemos a tope. Y hoy tenemos la octava edición de este podcast. En un año reunirnos 8 veces los tres es algo realmente triste. Pero bueno, lo hemos Yo creo intentado. que dice mucho de nosotros, ¿eh? Dice bastante, es bastante representativo. Muy buenas. Ahí nos preguntan de qué va nuestro canal. Hoy Buena vamos a hablar pregunta. de la dictadura de Primo de Rivera. Hoy vamos a hablar de historia. Voy a dar un poco yo la chapa y estos señores pues tratarán de amenizarlo o Como de siempre. insultarme con argumentos válidos, pero antes de nada vamos a saludarlo, ¿no? Muy buenas, señor Frank, ¿cómo le va? Muy bien. Yo la verdad que estoy encantado una vez más de estar por aquí con ustedes y que escuchando la charla de mi colega sobre su tema, que lleva dando la tabarra con que hay que hablar del tema, pues yo encantado. Dispuesto a aguantar el chaparrón. El tema. Y al otro lado del charco, que es la esencia del propio podcast, Manuel, ¿cómo te va? Hola, hola, muy bien, muy bien. ¿Cómo Sí. te trata la vida por allá, por la Bien, bella Reina de Califa? mañana es Día de Independencia de Estados Unidos. Estoy Oh, preparándome. Uy, sí, es verdad. es tu día entonces. No exactamente, Eh, pero Aquí nos dicen que, muy buenas tardes, creo que es un asiduo del canal del Equidistante, que Primo de Rivera, odiado por izquierda y derecha. Bueno, hoy trataremos de dilucidar en qué medida eso es así o en qué medida se podría tal vez matizar, ¿no? Bueno, ¿qué les parece entonces si vamos arrancando un poco? Antes de nada, nos gustaría pues agradecer a la gente que participó en Instagram cuando pedimos cuestiones y demás, ¿no? Nos comentó Marta Moreno, una de nuestras fieles seguidoras en Instagram, que ella precisamente ahora está estudiando el tema de Primo de Rivera, así que espera que el programa de hoy le sea de utilidad. Nosotros también esperamos que así sea. Bien, como ya comentamos en el anterior, nos ayudará mucho que la gente se suscribiese a nuestro canal de Twitch, ya que necesitamos un mínimo de 50 seguidores, por ahí una cuestión meramente burocrática, pero bueno, eso sí, siempre se agradece. No sé si tenéis algún saludo, alguna advertencia a la audiencia o algo por el estilo para que no se den de bruces con la realidad tan deprimeras. Bueno, yo más que una advertencia, una pregunta. La muchacha esta que te ha preguntado sobre el tema de Primo de Rivera, ¿es de bachiller o de carrera? Está estudiando la carrera por la UNED, por la Universidad de Ah, vale, Iztacua, que de creo. carrera. Vale, vale, vale. No digo, coño, Creo que sí. que al tratar principalmente bueno, con varias obras y con la investigación que tú hiciste sobre Primo de Rivera, digo, igual si es de bachillerato, quizás le resulte no sé, es complejo de Sí, a lo analizar mejor es. alguna perspectiva, por eso lo preguntaba. Sí, hoy trataremos de, como quien dice, bajarlo un poco a tierra, no ser tampoco muy específicos, ya digo, ¿no? Y entonces, ¿qué os yo, yo, parece si... yo sí Dime, tío Manuel. tengo una advertencia, perdón. A ver, So, Vale, ya se su advierte, Manuel. investigación, eh, bueno, yo más que nada voy a estar haciendo preguntas. Ustedes han de ser más expertos en este tema. Y Martín me mandó la investigación, me mandaste la investigación como a las 2 de la mañana, hora de acá. Entonces no tuve tiempo de leer todo. Sí empecé a leer, pero más que nada voy a estar haciendo preguntas porque no sé mucho de los antecedentes de cómo llegó, sé muy poco de los antecedentes ujú. de cómo llegó a suceder esta crisis política y todo eso. No te Es muy preocupes, Manuel, que eso es muy de Martín. Yo lo pregunté ayer por el TFG y me lo Fallo manda mío. esta mañana o este mediodía y es como, no sé, igual se cree que eso es algo que tiene una lectura de media hora o lo que sea y no necesita de reposo, de análisis, de apuntes, pero claro, dice que Fallo nos mío. preparamos los temas, pero cuando se trata de su tema, de su trabajo, de su investigación, nos da los apuntes de última hora y Lo solo somos saboteo. nosotros los que quedamos mal. Pero bueno, eso que queda ahí Sí. y que la audiencia. Eh, Es para que quede Manuel bien tenía la excusa...
Manuel tenía la excusa del desfase horario. Contigo, Fran, sí que no tengo ningún tipo de excusa. Entonces, bueno, Cabrón, vamos a pero si te tratar de... pregunté ayer por la tarde y me lo Sí, manda fue un hoy día... al Ayer mediodía. fue un día difícil. Ayer fue un día bastante difícil. Yo No, lo lamento macho. por esa cuestión. Pero bueno, vamos a tratar de que sea leve la No, yo, cuestión y yo es que que no llegue creía que lo la tenía, sangre al rey. creía que lo tenía en el ordenador, pero no. Luego me puse a buscarlo y no lo encontraba. Por eso te pregunté. Bueno, por lo menos habéis podido ojearlo, por lo menos un poco, saber de qué Sí, va un sí, poco sí, la vaina. evidentemente. Bien, para quien no sepa a qué nos estamos refiriendo, al igual que cuando hicimos lo de Perú, la historia del Perú en el siglo XX, también era en base a un trabajo del curso que había tenido que realizar sobre el tema y lo aprovechamos y lo reciclamos, como quien dice. Entonces, en este caso, estamos hablando de mi trabajo de fin de grado, que versa principalmente sobre la ideología política del dictador Miguel Primo de Rivera, ¿no? Que estuvo en el poder en España desde 1923 hasta 1929, 31. En 29 es relegado, pero la dictadura se mantiene hasta el 31, cuando llega después la Segunda República, ¿no? Entonces, básicamente hoy vamos a tratar una serie de cuestiones generales, pero sí que hay una parte, sobre todo a partir de la segunda parte del podcast, en la que sí que hablaremos más de cuestiones más de ideología. Sobre todo yo lo realicé en base a, a los propios discursos que se recogen del dictador y los fui analizando y demás, ¿no? No es algo muy complejo, pero bueno, sí que tal vez es la parte más específica, por así decirlo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué os parece si vamos un poquito tirando del tema ya para irnos introduciendo? Ya introducimos, como quien dice, la cronología a grandes rasgos. 1923, ¿no? Un contexto en el que a nivel europeo tenemos la guerra, mm, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, como se le conoce, ¿no? Y a nivel de España, pues tenemos los sucesos de 1917. España es no beligerante en la Primera Guerra Mundial, ¿no? No participa, tiene sus tonteos con ambos bandos, ¿no? Pero no llega a participar, aunque sí que se ve afectada indirectamente por la misma, porque se encuentra en el contexto europeo, ¿no? Una cuestión de eh, aprovecha, como quien dice, la bonanza de la no participación en la guerra, pero finalmente se acaba desatando una crisis en base a la inflación y demás, una serie de problemas económicos, ya que todas esas riquezas o esa prosperidad que trajo la primera fase de la Primera Guerra Mundial para la industria española principalmente, o a la producción española, no se supo, como que dice, distribuir, no se distribuyó correctamente, y eso generó una serie de desfases, sumado al problema de la guerra en Marruecos, que trajo una serie de desastres, como es la crisis de 1919, 17, perdón. Bien, entonces en este marco nos movemos, ¿no? Entonces, bien, de lo que se tratará básicamente es de hacer una introducción al tema, ¿no? No sé qué os parece si antes pasamos por el estado de la cuestión, lo que es la historiografía de la propia dictadura de Primo de Rivera, o pasamos antes por el contexto internacional y español, que no sé qué os parece. Creo que es Yo, o indiferente. sea, si me preguntas por mi opinión, yo empezaría por el contexto histórico para entender por qué el estado de la cuestión ha seguido por unos derroteros y no por otros, o por qué se ha centrado en un aspecto y no en otro. Bien, Sí, yo estoy de acuerdo. vale, entonces empezamos por el contexto. Es que en el trabajo de fin de grado lo tengo de distinta manera, pero si os parece lo hacemos así y así también queda a lo mejor más asequible, ¿no? Bien. Antes de nada, preguntarle obviamente a nuestro delegado al otro lado del charco si tenía referencias de Miguel Primo de Rivera, porque supongo que el más conocido a nivel de historia de España en general es, por toda la cuestión de la guerra civil, es el hijo, es José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Pero si tenía alguna referencia del padre del dictador Miguel Primo de Rivera. Yo, muy poco, muy poco. Y de aquí no enseña nada de eso. Tienes que investigar tú solo por propia cuenta. Yo sí sé un poquito más del hijo, Ujú. pero en términos de contexto, de los antes de, Sí, de la dictadura, antecedentes. antecedentes, am,
no sé si tiene que ver la guerra con Estados Unidos, cuando perdió España sus colonias, y después en la conferencia de Berlín, cuando España pues, no le dieron mucho de África, Ujú, como que España ya estaba en un declive. Y ujú, llegó la revolución industrial como un poco tarde a España. ujú. Entonces, no sé si eso tiene que ver, como que todavía Sí, estaban en la mentalidad de los terratenientes y ah, no estaba industrializado España. ujú. No sé si tiene que Sí, ver. sí, todo eso lo apuntaremos hoy, ¿no? Trataremos de apuntarlo, porque precisamente cuando se marca el inicio de ese declive, de cuando, como quien dice, que España ya está demasiado descontextualizada del resto de Europa y del mundo en cierta medida, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos el caso de Japón, ¿no? Como no solamente es el occidente europeo, Estados Unidos, los que se logran industrializar y poner a la vanguardia de la modernidad, ¿no? Sino Sí, que existen otros paradigmas. Entonces, esa cuestión es precisamente en 1989, ¿no? Una crisis que siempre hay mucha discusión historiográfica sobre su origen, sobre sus consecuencias, ¿no? Tuñón de Lara, por ejemplo, participa y dice que es un gran golpe para la oligarquía, pero podríamos también preguntarnos en qué medida la crisis de 1898 solo fue, como quien dice, un último golpe de realidad que después, aunque dará la cuestión marroquí, ¿no? Una serie de colonias menores como son Marruecos y principalmente de la zona del Rif, ¿no? El norte del actual Marruecos, del norte de África, ¿no? Entonces, claro, esa es el primer aviso, como quien dice, precisamente ese conflicto con Estados Unidos. Y es muy curioso también, porque precisamente, como lo comentaremos, los intelectuales, sobre todo más ligados al nacionalismo español y demás, destacaban y no les entraba en la cabeza cómo una potencia histórica como España podría haber perdido y podría haber sido derrotada por una potencia como Estados Unidos, que era concebida como un país sin historia o con eso, ¿no? O con un escaso recorrido histórico, ¿no? Es algo que le chocaba, como si las batallas fueran eso, ¿no? Llegar allí y desplegar todos tus méritos y ganaba el que más larga la tuviese, como quien dice, ¿no? Ganando la batalla sobre el papel y no sobre el terreno una vez más, ¿no? Confundiendo el deseo con la realidad de esta gente. Eso sería algo por el estilo. Bien, entonces, ¿qué os parece si nos movemos al contexto en el que se movería la dictadura, ¿no? Tendremos a nivel europeo que entre 1919 y 1929 principalmente, es donde vamos a fijar un poco la cronología, se dan las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, tal como todos conocemos, la principal lección, aunque bueno, hay muchas lecturas diversas, es la derrota de las potencias del eje que pues, representaban esa cuestión más de orden autoritario, de orden frente a Se aquellas llamaban, potencias se aliadas. llamaban el eje. Eso era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eran el Eh, Entente. Entente, No, sí, la Entente. Sí, unos eran los aliados, que creo que después quedaron sí, igualmente como los aliados, pero después cambió a la Entente, creo. Sí, algo así, creo Entente. que fue así la cuestión, Los sí. poderes centrales. Hmm, algo así creo Sí, que acabó quedando así la cosa. Alemania, Austria, Hungría. Claro, pero después, por ejemplo, Rusia, el imperio zarista, estaba relacionado con las potencias democráticas, como quien dice, ¿no? Como Gran Bretaña, y que es un poco la contradicción, ¿no? Por ahí, por ejemplo, las tesis sobre el imperialismo de Kautsky, Lenin le criticaba precisamente eso, ¿no? Que hablaba de un imperialismo positivo frente a otro negativo, cuando era un imperialismo bastante heterogéneo, ¿no? Por citar una de esas cuestiones, pero bueno, nos movemos en ese contexto, ¿no? Y precisamente lo que viene a demostrar el contexto posterior a la Primera Guerra Mundial es esa cuestión de la victoria, ¿no? En qué medida las democracias son la victoria, ya que no nos olvidemos que conforme a esa victoria también se da otro fenómeno de vital importancia como es la Revolución Rusa, ¿no? Y claro, la Revolución Rusa, especialmente por aquellos que se habían relacionado con la parte perdedora de esa Primera Guerra Mundial, tenían esa concepción de que precisamente la Revolución Rusa había sido capacitada porque la democracia, el sistema liberal y demás, todo eso acababa conduciendo ineludiblemente hacia el socialismo, hacia el comunismo y demás, ¿no? Cuando lo paradójico es que
el primer régimen socialista como tal se da en un país autocrático y casi de matriz feudal como era el ruso, ¿no? Entonces, bien, ante esta crisis, ¿no? Ante esta crisis de unas potencias democráticas y un sistema democrático que supuestamente venció los campos de batalla, se da, pero que no os parece muy operativo a la hora de poder enfrentar esa amenaza revolucionaria, se da un gran auge del nacionalismo, un gran auge de la nación como concepto básico político, ¿no? Se habla incluso de la sacralización de la nación. Esto a nivel académico se conoce como la integración negativa. Eso, ¿no? La cuestión de que la modernización, como quien dice, es inevitable, pero se trata de limitar, ¿no? De ahí que muchos, por ejemplo, relacionen todas las dictaduras que hay a lo largo de Europa en esta época como una especie de modernización autoritaria, modernización reaccionaria, ¿no? Entonces, aparece así un concepto muy clave que es el corporativismo, ¿no? Es estas dictaduras tecnocráticas, dictaduras, pues eso, ¿no? Que pretenden la cohesión social a través de una cuestión clave como es el nacionalismo, ¿no? La modernización en base a una estructura rígida, ¿no? Por así se dice, es que se pretende así movilizar principalmente a las clases medias y instrumentalizar a las clases trabajadoras para que se sumen a ese proyecto nacional, ¿no? Y se olviden tal vez de esas cuestiones revolucionarias, ¿no? Ya que tal como se pretendía vender en Europa, la Revolución Rusa había sido un descalabro o habría sido el triunfo del anticristo en el continente, ¿no? Y hubiera sido un debacle total para el continente, ¿no? Pero, Martí, esta crisis no viene solo dada por la... o sea, evidentemente, claro que la Gran Guerra tiene su consecuencia, las más directas posibles, pero también se produce una crisis en el plano moral, si no podemos permitir ese término, puesto que es ahora a partir de ese encanto para con la clase política de las masas, viendo que han sido inoperantes y que lo han conducido en esta situación de crisis, de cambio o como se quiera llamar, es el momento en el que se dan estas nuevas formas de gobierno y, por supuesto, la integración negativa de la que hablo. Entonces, yo digo para apuntar ese matiz ideológico, por así decirlo, ¿sabes? Ujú. Sí, sí, ese desencanto hacia esas élites que no habían conseguido resolver esas cuestiones claves y llevaron a los países a una guerra brutal como fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? A nivel internacional, un poco más internacional, triunfa lo que se es conocido como el espíritu de Locarno, que son una serie de acuerdos que se toman principalmente entre Alemania y las potencias vencedoras eh, eh, con posterioridad a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esto se basa en el ideario pacifista, cosmopolita de Woodrow Wilson, que es el presidente en ese momento de Estados Unidos. Y eso, ¿no? Esto tiene mucha relación también precisamente con una cuestión que muchas veces se apunta sin más y que historiográficamente da para mucho, que es la cuestión de los felices años 20, ¿no? ¿En qué medida fueron tan felices esos años 20 de por sí solos o son felices solamente si se les compara con la época precedente y con lo que le sucedió, que fue el crack del 29, ya que el crack del 29 vino a romper ese paradigma capitalista que salía triunfante de la Primera Guerra Mundial, que era precisamente la de la prosperidad para todos, ¿no? La de que el capitalismo había llegado a un punto de desarrollo ilimitado y que eso poco a poco iba a llevar a todos a poder acceder a la sociedad de consumo y demás, ¿no? Cuando vemos que ciertas crisis, principalmente una crisis bursátil del 29, viene a romper todo esto. En este contexto también tenemos obras como La decadencia de Occidente de Oswald Spengler, que fue prácticamente como la plasmación de todo este contexto general, ¿no? Posteriormente hablaremos de Spengler, ¿no? De su ideología, pero es básicamente se traduce esa idea de decadencia, ¿no? De Europa se había enzarzado en una guerra fratricida brutal y en el Oriente se empezaban a ver ideas, ya digo, relacionadas con la Revolución Rusa que venían a socavar supuestamente todos esos valores de la Europa tradicional, Europa que bebía en cierta medida de la Ilustración, ¿no? Aunque bueno, hay sectores del tradicionalismo que ligan la Ilustración con la Revolución Soviética y demás, ¿no? Es una cuestión compleja. Entonces, en ese sentido, Oswald Spengler, esa obra tuvo gran importancia que posteriormente, si coges la obra de Spengler y le das un cierto cariz antisemita, podríamos llevarnos a lo que es
el Mein Kampf de Hitler, ¿no? Esto es un paralelismo que tal vez a lo mejor es muy propio, muy personal, ¿no? Pero que yo creo que se ve con bastante Pero claridad. Spengler no, No esperaba esa en su comparación, obra, Martín. pero en su obra no habla mucho del occidente, de verdad. No habla más como de la teoría de que, y es muy pesimista de la teoría Claro, de que el occidente no sé cómo decirlo, A a la colapsar. basura. claro, sí, el propio título de la obra, ¿no? Como que Occidente está irremediablemente abocado a la decadencia, al fracaso histórico y que por lo tanto ante esto solo queda una salida voluntarista y racionalista, ¿no? Esto no es casualidad que esto se relacione con ideales como lo de Nietzsche y demás, ¿no? El propio Spengler dice que la base de su ideología y de su obra es la doble influencia que en él ejerce Nietzsche y Goethe, ¿no? Nunca lo digo bien, Goethe, este pavo alemán que escribió Fausto y esas cosas románticas de su siglo, ¿no? Bien, pues en esto tenemos ese contexto y si os parece, nos podemos detener un poquito en lo que supone la Revolución Rusa, ya que, por ejemplo, en la prensa a nivel de aquí de España, ¿no? Es increíble cómo caló toda esa idea de la cruzada antibolchevique y demás, ¿no? El De la fantasma idea de... del comunismo que recorre Europa, literalmente. Bueno, eso más lo escribió mucho antes, pero claro, después Ya, por Lenin eso digo, pero que ahora es cuando se plasma, ¿no? Ese le fantasma puso... real, claro, que es como la amenaza a las democracias liberales, parlamentarias y burguesas, como diciendo, coño, ahora que se ha plasmado esto al otro lado de los Urales, es menester reorganizarse un poquito, ver cómo planteamos nuestras políticas para que no se extienda o para que no se tome ejemplo de que ellos entendían como una amenaza irreversible a la civilización europea. Claro, Lenin le puso picante, como quien dice. Miami me lo confirmó, en este caso Moscú me lo confirmó, ¿no? El Lenin Kremlin. le puso picante y le puso las cosas duras a estos que ya en su momento imaginariamente veían fantasmas por todos lados. En este caso, pues a lo mejor alguno no era fantasma y era un rojo de esos de verdad, como quien dice, ¿no? Entonces, ¿qué os parece si nos detenemos un poquito aquí? Y aquí me gustaría también que intervinieseis vosotros ya que esto daría para un programa entero, ¿no? Pero lo relevante de la Revolución Rusa ya no es lo llamativo del triunfo, porque no nos olvidemos de que la Revolución Rusa bebe de una tradición que parte de la Comuna de París, ¿no? De finales del siglo XIX, ¿no? El inicio del movimiento obrero, y es la primera materialización, además de paralelamente en Hungría, aunque bueno, la experiencia húngara yo creo que tiene otros caracteres, ¿no? Entonces esto tuvo una enorme influencia a nivel mundial, ¿no? Tal como dijo John Reed, fueron días que estremecieron al mundo, ¿no? Que el mundo estaba pendiente de este fenómeno, ¿no? Y yo creo que más que el propio fenómeno en sí, la Revolución Rusa es un proceso complejo, existen dos revoluciones, existen varios sectores que pugnan por el poder, varios proyectos políticos, después llega la Guerra Civil Rusa, la NEP y demás, ¿no? Pero lo más interesante es que precisamente el líder de la revolución y de todo el movimiento bolchevique, Lenin, planteó en ese momento la idea del imperialismo, la interpretación a través de las bases de Marx, la interpretación de que el capitalismo había llegado a una fase final en la que no se trataba de esa idea que inicialmente Marx y Engels tenían de que el capitalismo se iba a extender uniformemente por todo el planeta, sino que iba a haber, Lenin plantea que eso no es así, no se desarrolla de un modo uniforme, sino que hay polos principales capitalistas que subordinan a otros, ¿no? Entonces, por resumirlo así mucho, venía a decir como que el socialismo no triunfaría en aquellos países occidentales más industrializados, ¿no? Sino en aquellos que se encontrasen más cerca de ese desarrollo, pero no llegaran y estuvieran en gran medida y tuvieran que romper con esas cadenas del imperialismo, ¿no? Entonces, claro, esto provocó una serie de dictaduras por toda Europa, ya que esto se relaciona mucho con lo que hablamos antes de la modernidad y demás, ¿no? Cómo se trataba de poner un dique a esa modernidad, un dique que, por ejemplo, la autocracia zarista rusa no había sabido poner, no había hecho reformas, se había abierto la Duma, se habían hecho reformas demasiado tibias que no habían contentado a nadie, se había generado que las condiciones objetivas, ya hablando en términos marxistas, se hubieran exacerbado y hubieran posibilitado que, es cierto que la revolución de 1905 es un fracaso,
pero posteriormente los bolcheviques aprenden de sus errores y vuelven con más fuerza en 1917, ¿no? Entonces lo que se habla en esta cuestión es de la revolución desde arriba, ¿no? Se trata de movilizar las clases medias, como ya hablamos antes, también aparte del campesinado, ¿no? Porque no recordemos que hay una parte de la revolución bolchevique, y Lenin lo plantea, Trotsky lo niega, que es la alianza del pequeño campesinado con el proletariado y con los trabajadores, ¿no? E incluso después, posteriormente, con la pequeña burguesía, ¿no? No hay clases antagónicas. La discusión en el marxismo de la integración o no del campesinado, la relación de los trabajadores del proletariado con el campesinado, es algo que viene de muy anterior, ¿no? La teoría del saco de patatas que se dice de Marx, después Kautsky fue quien lo desarrolló, pero después finalmente Lenin es como quien acaba desarrollándolo más, ¿no? Entonces esto lo que provoca es eso, ¿no? Un reformismo de arriba, un reformismo paternalista, y que se hable de revolución desde arriba para que así no ocurra una revolución desde abajo. No sé qué opinión merece esto. Vamos a hablar con el más antibolchevique de los tres, el otro lado del charco. Manuel, no sé qué opinión te merece todo esto. No sé, he estado cambiando mis puntos de vista recientemente, pero ¿Ahora estoy... eres pro Lenin entonces? No, para nada, pero Por propio no, gusto. no se dan cuenta, como habías dicho, Martín, en uno de nuestros primeros discursos que entre tú y yo, que por qué suceden los eventos históricos por hombres grandes o por es algo que ya está, Sí. ¿cómo lo ponías en tus palabras? Como que ya, no sé, tú dime. Que para mí el individuo histórico, es decir, que tú crees que es la base para mí solo es la plasmación de esos cambios, no quiero decir estructurales porque eso nos lleva al estructuralismo, ¿no? Pero a gran escala, a base, pues eso, ¿no? Sí, bueno, Social. en este caso, por qué en este periodo hay tantas revoluciones y tantos cambios? ¿Por qué, como dices, en Europa, después de los 20 y 30, llegan dictaduras en Italia, Alemania, Polonia, ah, Portugal? Y estaba también pensando en México, en la Revolución Mexicana, que Ujú. sucedió 7 años, casi una década antes de la Revolución Rusa, Sí. pero con similares objetivos. Y me parece que era nomás en ese periodo, en los cambios debidos a la industrialización, que atrajo muchos inmigrantes rurales, o se concentró los labores ¿qué estoy intentando decir? Es como Marx, que dijo que la alienación, ¿cómo se dice en español? Alienación. Alineación. Ah, como la distancia de tu trabajo. No sé cómo se dice. Alienation. Alienación. Sí, ok, eso. Como que gente empieza a sentir eso y es como un rechazo de eso, ¿no? Por como ejemplo, en la época medieval, gente trabajaba menos días, ¿no? Trabajaba que Eso ya te cientos dije de... que es difícil cuantificar lo que Es trabajaban en el difícil, sí, medievo. sí, es difícil cuantificar, pero como el labor era tu propio labor, ¿no? Y después, por la Claro, sí, la pequeña industrialización, producción siempre no va a ser nunca a gran escala, claro. sí, no era, y a gran escala te conviertes en nomás Claro, sí, una, sí. Una pieza, un engranaje dentro de un gran sistema, sí. sí, exactamente. Y eso causa ah, alienation. Sí, No sé si la eso tiene, alienación, sí. sí, como en México los grandes terratenientes, había haciendas del tamaño de Bélgica. O sea, y todo dentro de allí pertenecía a una familia, Ujú. incluyendo todos la gente que vivía allí, que trabajaba allí. Básicamente era como un sistema como Rusia, desde Sí. serfs, ¿cómo se dice? Surf, Claro, sí, casi. la servidumbre se abole anteriormente, pero sí, pero las condiciones prácticamente seguían siendo las mismas. Siguen igual. Sí. Claro. Y Sí, y creo, de hecho, aquí por hablar del contexto español, Primo de Rivera lo que hace es
abolir los foros. Los foros son una de las últimas instituciones feudales ligadas a la hidalguía, que era una de las últimas pequeñas clases nobiliares, que aún quedaba, pequeños estamentos nobiliares, que aún quedaban en la época, que a nivel de facto, ya como que dice, los propietarios ya actuaban como propietarios, pero aún quedaban los restos de esa legislación, que eran los foros, principalmente aquí en el norte de la península, en Galicia y demás, ¿no? ¿Se llaman foros o fueros? Foros, en el caso gallego son foros. Yo creo que a nivel general siempre era foros. Porque el fuero también es la carta puebla de un lugar, eso también es algo Sí, muy sí, sí. medieval. Claro, pero es algo diferente. Es como un tributo feudal. Era una parte que el propietario, el arrendador le tenía que dar al arrendatario de esas tierras. Y Miguel de Rivera, él vino de una familia de la aristocracia, ¿no? Aristocracia. Sí, su padre Entonces, fue ennoblecido en las guerras carlistas, por eso es marqués de Estella. Estella creo que está por el País Vasco, no sé exactamente dónde, o Cantabria, ahora no recuerdo. Sí, se pero ennobleció. Precisamente pero él es después, de Andalucía, ¿no? sí, precisamente él creo que es de Jaén, si no me falla la memoria. Es de Pero Jerez, después de hablaremos la de su frontera. figura. Jerez, Ok. puede ser Jerez, sí, puede ser. Jaén era uno de los intelectuales, era Pemán o P. Martín. Es cierto, pero después hablaremos de la figura de Primo de Rivera. Y solo por apuntar, para continuar, la cuestión de lo que has comentado, los paralelismos con la Revolución Mexicana y bolchevique. Precisamente la Revolución Rusa tiene dos etapas. La primera, la etapa burguesa, en la que precisamente se le concede la tierra a los campesinos, que es la gran demanda de la Revolución Mexicana, y posteriormente lo que se pretende es socializar y avanzar hacia el socialismo. Por eso la cuestión, no sé si es una anécdota o no, que le decían a Zapata si él era comunista, y él se quedaba como, ¿y qué es eso? Entonces, claro, se lo explicaron más o menos y él dijo que quería que todo el mundo tuviera para tal, que a lo mejor esa idea de igualdad no iba con él. Entonces, como que Sí. esas diferencias, obviamente, Bueno, y yo creo que precisamente la Revolución Mexicana es una revolución nacional burguesa, ¿no? Que eso como es la Revolución Francesa aquí en Europa, ¿no? O los procesos de la primavera europea a inicios del siglo XIX, y después la Revolución Soviética tiene una fase, primeramente de burguesa, obviamente, que es la primera fase de revolución, pero después evoluciona, y por eso no creo que sea muy... Es verdad que tiene su carácter inicial, pero una en cambio se queda ahí. Por ejemplo, a mí la Revolución Cubana se me parece mucho más a la Revolución Mexicana que a la Revolución Soviética. Pero bueno, esto es un tema muy amplio y hoy no es el día para tratarlo, como quien dice. Entonces, por repasar a grandes rasgos el panorama político europeo del momento, tenemos por un lado a Gran Bretaña, que tiene un régimen liberal consolidado, moderno, ¿no? Aunque la cuestión de en qué medida era democrático, esto no se podría definir como tal, democrático como lo entendemos hoy día, el cual la cuestión del sufragio universal y demás, ¿no? Está muy avanzado el proceso. Todos tenemos en mente la Inglaterra, la Gran Bretaña victoriana y demás, ¿no? No creo que sea mucho más eh, una gran imperio colonial. No creo que sea necesario ampliarlo mucho más, ¿no? Después tenemos la cuestión de Francia, ¿no? Porque Francia inicialmente tiene la Revolución Francesa, después regresa el autoritarismo, ¿no? Y eso, ¿no? Sí, también tiene un gran proceso de expansión, ¿no? La cuestión del imperialismo, precisamente, que comentaba Lenin, pero bueno, tal vez es un país más convulso que Gran Bretaña. Y por otro lado tenemos los casos de Alemania y el Japón Meiji, ¿no? Que es los casos paradigmáticos de lo que se conoce como modernización autoritaria, ¿no? Que a grandes rasgos se podría definir como la dinamización de las estructuras económicas, ¿no? Principalmente el desarrollo muy rápido en el tiempo, en un corto tiempo, de las estructuras económicas, pero un escaso desarrollo un intento de frenar los cambios a nivel político y social, ¿no? Eso sería a grandes rasgos. Y después tenemos, como obviamente, el caso de Estados Unidos, que tras la Primera Guerra Mundial, de ser uno de los principales deudores, acumular aún grandes deudas desde la Guerra de Independencia, pasa a ser uno de los principales acreedores a nivel de Europa, ¿no? Y creo que este es el momento en que todos estamos de acuerdo, en el que Estados Unidos asume su papel como potencia, aún incipiente, ¿no? Pero yo creo que ya desde el 98, derrotando a la potencia histórica y del imperio eterno España, ¿no? Hasta este momento, precisamente, que es cuando
cuando se da esta cuestión, ¿no? No sé si queréis apuntar algo más y citamos esto porque básicamente España, ante esa crisis después del 98 y demás, lo que va a buscar son modelos de modernización, modelos de que le sean exportables, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, Estados Unidos se le veía con mucha tirria por esa cuestión del 98 y tal, pero se envidiaba mucho todo ese potencial industrial, esa sociedad de consumo, ¿no? Esos felices años 20, como quien dice, ¿no? De hecho, hay una obra que creo que recoge en qué medida la sociedad del consumo en la dictadura de Primo de Rivera. No la recogí en el trabajo porque no tenía relación con la ideología, ¿no? Entonces no pude consultarlo, pero creo que por ahí podría ser interesante si a alguien le interesa el tema, ¿no? Yo lo que quería comentar, Martín, es que toda Ujú. esta reforma y todas estas nuevas prácticas políticas que se están llevando a cabo en Europa en este contexto se hacen en clave nacional. A diferencia de lo que sucede en la Rusia bolchevique, en la que uno de los principales idearios, de los principales puntos de acción siempre fue ese internacionalismo obrero, ¿no? Entonces, yo creo que otro factor de ese fantasma que recorría Europa o esa amenaza continua, que me hace mucha gracia imaginar a esta gente asustada como si fuese, en fin. Sin dormir. Claro, claro. Es siempre con el ojo mirando a más allá de lo rural, ¿no? Siempre con el reojo puesto en lo que hacía Rusia como contrapeso a lo que la democracia occidental europea estaba reformulando en este momento de coyuntura, de transición, o lo que decía Gramsci, lo que lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer. Entonces, por eso, una de las principales diferencias que yo quería apuntar era eso, ¿no? La clave nacional en el occidente europeo y en esta primera fase de construcción soviética en contraposición al internacionalismo obrero que pretendía, en principio, expandirse más allá de sus propias fronteras y agitar o remover la conciencia en países como puede ser Alemania o toda la Europa del Este, en la que se Claro. entendía que se podían dar las condiciones subjetivas y objetivas para una revolución socialista. Claro, y de hecho, en los primeros periodos lo que se espera con ansia desde Rusia es que triunfe la revolución alemana y se cumpla así como que dice la profecía de Marx, ¿no? De que Alemania y los países, principalmente Inglaterra, eh, cumpla esa función. Pero también es muy interesante esto que comentas, porque precisamente toda esa retórica nacionalista también se construye en base negativa, es decir, Y se por construye oposición, un enemigo claro, interior se que está definen asociado por con el oposición. exterior, ¿no? Claro, que es incapaz de asumir la idea de nación, por eso se hace mucha incidencia, incluso el tradicionalismo en esencia era también antinacional, pero después acepta la idea de nación y desde la comuna, principalmente desde la comuna, se cita al socialismo, al comunismo, ¿no? Como precisamente como su esencia es antinacional, pretende destruir la nación, ya que la bandera de la Comuna de París es la bandera roja. Inicialmente, cuando triunfa la Revolución Rusa, no se habla ni de Rusia ni de nada, son Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Son repúblicas como tal, son estados. Después es cierto que hay un cambio porque se ve tanto que esa idea de expandir la revolución no es tan eficiente y de que se necesita una idea nacional, ¿no? Esa famosa frase que se cita además de los pobres no tienen patria, pero después, si sigue leyendo, lees que Marx dice que, pero mientras no se construya, no se llegue a la sociedad comunista, lo que tiene que hacer el proletariado es erigirse en clase nacional. Eso quiere decir crear, como que dice, una idea de patria, pero de patria socialista y de patria dentro de esos valores. De la Y misma clase, al fin y al después cabo. lo dice que eso no tiene nada que ver con la idea de patria burguesa, ¿no? Tiene que ser algo radicalmente diferente, ¿no? Pues en ese sentido, la cuestión de antinacional sería antinacionalista. El marxismo sí tendría una esencia antinacionalista, ya que entiende que la nación es una idea principalmente interclasista, ¿no? Por eso la rechaza y, sería eso. Ahora tengo aquí una lista de las principales dictaduras europeas del momento, ¿no? Tenemos a Sidónio Pais y a Gómez de Costa en Portugal, o el primero en 1917, el segundo en 1926, ¿no? Gómez de Costa. Perdón. En Grecia tenemos a Plastiras en el 23, a Pángalos en el 26 y luego ya Texas en 1936. Después en Rumanía tenemos a Berescu, apoyado por el rey Carol, ¿no? Del 20 al 22. El archiconocido Pilsudski en, perdón, en Polonia.
desde el 26 hasta el 39, hasta la invasión nazi, supongo. Después el rey Alejandro en Yugoslavia, ¿no? Con Stajatinovic, creo que lo he dicho bien, en Serbia, ¿no? Que la historiografía está de acuerdo que podríamos hablar de esta Stojadinovic como un protofascista del 29 al 34 en Serbia, ¿no? Después el golpe militar búlgaro del 34 o la dictadura del rey Boris en 1935, por citar los principales, y, como no, el rey de reyes en este sentido de miedo al comunismo y reacción, ¿no? Que es la Italia de Mussolini, la Italia fascista, en la que un monarca, Víctor Manuel III, le otorga el poder al mismo, ¿no? Nadie en los comentarios venga a decir que en su juventud era socialista, por favor. Por favor. Sí. Es exactamente lo que pensé. Sobre si no eso, los comentarios, mi colega que lo va a saltar. Sobre eso estuvimos hablando hoy mucho en el canal del Equidistante. Invito a la gente a que se pase por allí, fue una charla bastante interesante. Tuvimos ahí una serie de problemas técnicos y yo siempre incidí en que no es lo mismo ser estatalista que ser socialista, y que Mussolini optó por la rama nacional de ese socialismo, que yo me gusta denominarlo estatalismo, pero bueno, sobre Mussolini a lo mejor tendremos tiempo de hablar en otra ocasión, porque aquí tal vez por cuestiones de tiempo no nos da tiempo. Entonces, principalmente lo que vemos son una serie de dictaduras, ¿no? Que se dan en un momento muy concreto y que la historiografía tiende a diferenciarlas mucho. Hay un historiador español, Gómez Navarro, que es quien estudia todo este fenómeno, que se basa en las tesis de la modernización, de que todas estas... La clave para que surjan todas estas es la cuestión de la modernización, en base a lo que ya hemos comentado antes, y se basa en las teorías de un economista que tiene otro apellido impronunciable. Creo que es Gersker-Kron o algo por el estilo. Lo voy a poner en los comentarios para que la gente, si quiere localizarlo, se ha citado en el trabajo, así que no tiene pérdida. Eso, Gersker-Kron, algo así, yo creo que Gerschenkron o algo así por el estilo. Tiene nombre de buscado de... Y bien, pues simplemente preguntar, algunos de los regímenes más estudiados principalmente es el de Polonia, el de Pilsudski, que uno de sus valores clave de su dictadura era la sanajka o saneamiento, que esto se refiere a la idea de gestión eficiente, ¿no? De gestión eficiente del poder, ¿no? El poder concebido como simple gestión en los problemas, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Porque esto también se relaciona con la idea de que tiene inicialmente un poco ingenua de Primo de Rivera, y eso después está también recogido por ahí por el trabajo, cuando se pone a estudiar un caso de economía de Estados Unidos o algo así tal, confiesa que realmente que la cuestión es mucho más compleja de lo que él creía, entonces que no es cuestión no se resuelve así como así. Es un caso bastante gracioso, pero bueno, el bueno de Primo de Rivera por lo menos tuvo la decencia de admitir que la cosa era más difícil de lo que él pensaba, ¿no? Bien, ahora nos pasamos un poquito seguimos en este contexto internacional. Tenemos por un lado a Portugal, ¿no? Como ya hemos comentado, a Gómez da Costa, que estará desde 1926 en el poder. Que eso básicamente tiene un alto componente antirrevolucionario, ¿no? Tiene mucha relación con las ideas de un teórico francés del tradicionalismo reaccionario, podría decirse, o algo así, o nacionalismo tradicionalista, o tradicionalismo nacionalista, que es Maurras y la acción francesa. No sé si te sonaba a lo mejor, Manuel, ¿conocías a Spengler? Maurras es, como quien dice, uno de los paralelos a Spengler, aunque desarrolla mucho más esta cuestión, ¿no? Eso, se crea en Portugal la União Nacional, la Avenida de la Legião portuguesa, pero eso también son órganos creados desde arriba, entonces no es un caso muy similar, por ejemplo, a lo del fascismo italiano, ¿no? Y por aquí decir que en Portugal surgen dos corrientes ideológicas, que es el integralismo de Sardiña, de un teórico portugués, que eso es una especie de versión fascista de la portuguesa,
pero aún se mantiene vivo el miguelismo, que es algo así como el carlismo a la portuguesa, como que dice que es una especie de tradicionalismo, pero en clave portuguesa, y que, bueno, existirá pugna entre estas dos ideologías, principalmente en el marco de la derecha, de ese mundo tradicionalista y demás, ¿no? Bien, después, si nos movemos a la cuestión de Italia, ¿no? Daría para mucho, porque precisamente lo que hace Primo de Rivera al llegar al poder es viajar a Italia, ¿no? Viaja junto a Alfonso XIII a Italia, y allí da una serie de discursos, se reúne con el Papa, se reúne con Mussolini y demás, ¿no? Incluso hay una anécdota que Alfonso XIII llega junto a Al Mussolini rey Emanuel. o al rey, Al, no me acuerdo. sí, Sí, le con el dijo, rey, y le ya tengo dice, mi propio. y señala a Primo de Rivera y dice, este es mi Mussolini, ¿no? Es Sí, una anécdota curiosa. Entonces, en este sentido, yo lo que planteo en el trabajo, ya que esto es una visión para mí academicista, ya que para mí a nivel personal, la dictadura de Primo de Rivera y el fascismo tienen muchos paralelismos, casi son asimilables, pero no lo he podido probar como tal, porque no era tampoco el objeto del trabajo, ¿no? Yo lo planteo en clave de en qué medida ese viaje fue un viaje de estudio para aplicar las medidas de la Italia fascista a España a través de la dictadura de Primo de Rivera, o en qué medida lo que se buscaba era una alianza principalmente en clave militar, geopolítica, entre España e Italia, ya que Italia estaba desarrollando todas estas concepciones militaristas, imperialistas, ¿no? Y España necesitaba un aliado que se implicase más a fondo en la cuestión marroquí. Entonces, la cuestión de el protectorado marroquí, España lo ejerce junto a Francia, ¿no? Francia e Italia lo veía como un país enemigo. Entonces, ¿en qué medida a lo mejor que puede ser ambas cosas, ¿no? Puede ser tanto un viaje de estudios para aplicar las medidas fascistas aquí en España, como pues eso, siempre también al mismo tiempo buscar un apoyo militar, ¿no? Y no nos olvidemos de que después las legiones fascistas acabaron llegando aquí a España, ¿no? A imponer su tan amada revolución nacional, ¿no? Y bien, podríamos hablar de las diferencias entre la Italia de Primo de Rivera y la Italia fascista, pero bueno, yo creo que a lo mejor esto se nos va un poco de las manos. No sé si queréis apuntar algo en relación a todo esto. Yo, con respecto a lo que has comentado de última de la visita de Primo de Rivera con Mussolini, el Papa y demás, yo lo veo más como la segunda vía que tú has comentado, como una doble intención. Evidentemente, la dictadura de Primo de Rivera tiene pues, bueno, unos tintes protofascistas o fascistas muy asimilables o muy paralelos a lo que se vio en Italia, y evidentemente no con el mismo desarrollo. Y al mismo tiempo la cuestión marroquí pues estaba presente. España necesitaba, desde la perspectiva de Primo de Rivera, esa alianza geoestratégica militar para poder controlar la zona de Marruecos y de los últimos estertores del imperio español, pero sin menospreciar esta última vertiente, esta última intención. Aun siendo una doble intención, como he comentado, yo creo que la principal de todas es esa, ¿no? De aplicar los principios o los fundamentos ideológicos que Mussolini está empezando a desarrollar en Italia, para ver si era práctico, se podía aplicar en España, sobre todo en tanto en cuanto a todo el tema de la movilización social, de las clases medias, Claro. de las juventudes también, el trato para con la religión, de ahí su reunión con el Papa también. En fin, yo creo que es una doble intención, una doble vía, pero yo primaría sobre todo la primera de ellas. También la concepción de un Estado sindical, porque lo que hace principalmente Eduardo Aunós es el ministro de Finanzas de Primo de Rivera, y lo que hace él es interesarse mucho, creo que era Italo Balbo, aunque ahora mismo no, o Bodio, es que los apellidos italianos para mí son todos No, muy barajo, parecidos. te baila demasiado. Entonces se reúne principalmente con el ministro de Economía italiano, y le presenta todos sus proyectos de sindicalismo vertical, ¿no? Y cómo se quiere articular el Estado sindical
fascista, toda la cuestión de la eso, ¿no? De la articulación del Estado corporativo fascista. Entonces, pues como quien dice, no hay mejor forma de aplicar la fórmula que conocerla de primera mano, ¿no? Pero bueno, también lo que has comentado es que hay que entender también, y esto es cierto, que no es lo mismo el contexto italiano que el contexto español. Italia tiene un desarrollo industrial anterior al español, tiene una situación colonial diferente, tiene también la cuestión de que participa en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, todas esas cosas hacen que obviamente no es mismo el fascismo en un lugar o el socialismo nacional o el nacionalsocialismo en un país que en otro, las fórmulas que se necesitan, las clases que están detrás y demás, la articulación y las alianzas entre diferentes clases. Entonces, yo creo que también por ahí puede ir las diferencias, ¿no? Que aun si esas diferencias para mí no son suficientes como para distanciar o contraponer totalmente unos de otros, ¿no? Y nada, también la cuestión de, no sé si conocéis este mito o historia de Mussolini, del Palazzo Venezia, que creo que está en Roma, que Mussolini dejaba por la noche la luz encendida del despacho para que la gente pensara que estaba trabajando todo el día. Y curiosamente, Primo de Rivera también hacía algo parecido, porque él lo que hacía era publicar en la prensa notas oficiosas en las que describía cómo veía el país, cómo iba el país, ¿no? Entonces es muy recurrente, sobre todo en la etapa final de la dictadura, como Primo de Rivera decía que el descanso no estaba entre sus planes, ¿no? Y que estaba todo el día currando el pobre, y que solo le falta decir que el sueldo no le llegaba, ¿no? Es una comparación, esa idea del trabajador incansable, tecnocrático, ¿no? Que se sacrifica por la nación. Yo creo que es un paralelismo interesante entre ambos dos Sí, libros, ¿no? pero eso ha sido algo muy recurrente, ¿eh? Siempre ha estado presente y quizás no con tanta intensidad o tan descarado, pero en el periodo franquista también se daban casos similares, ¿no? Las típicas fotos de Franco en el despacho con toda una mesa enorme, llena de papeles, todo desordenado, escribiendo, lo que sea, tomando notas. Todo ese tipo de cosas siempre ha sido algo recurrente, como el ejemplo a seguir, ¿no? Es el caudillo o el dictador el ejemplo a seguir, o si quiere hacer ver como el ejemplo a seguir de esa sociedad. Entonces, qué menos, ¿no? Que da un poquito de ejemplo, aunque no sea del todo verídico, pero en la apariencia que no quede. Y precisamente por citar lo que comenté antes de la diferencia de contextos, en palabras del propio Primo de Rivera decía que, textualmente decía, el proceso de la evolución o de la revolución no ha sido igual en Italia y en España, aunque sus causas originales se parecen bastante, ¿no? Por esta cuestión incluso el propio Primo de Rivera admitía paralelismos entre los dos y sobre todo en la etapa inicial del- de la dictadura, pues tenía palabras de elogio y demás hacia el régimen italiano, al igual que también las tenía, por ejemplo, otro adalid de la democracia, como es, por ejemplo, Winston Churchill. Winston Churchill decía de Mussolini que era el apóstol de la civilización occidental, por ejemplo. Eh, Bien, ¿qué os parece entonces si pasamos un poquito más al contexto nacional? Eh, lo que se da es, como ya hablamos, es la clave 1998, ¿no? Para entender la crisis histórica, moral, ¿no? Que plantea ya que eso, España, como quien dice, llevaba viviendo de la conquista de América, pues eso, ¿no? Prácticamente desde el siglo XVI, viviendo de esa idea, viviendo de rentas en cierta medida. Entonces, pues 1898 fue como ya el último despertar de todo ese sueño imperial ideal, ¿no? Entonces esto genera lo que se conoce como el regeneracionismo, ¿no? Se plantea un criticismo reformista, ¿no? La necesidad imperiosa de reformas y también se empieza a fraguar esa idea nacionalista, ¿no? Esa idea de que es necesario la nacionalización de las masas para poder paliar esos problemas, ¿no? Un teórico clave en este sentido y para quien quiera aproximarse a este fenómeno y quiera leerlo de primera mano es Ganivet. Creo que era Ángel Ganivet, los nombres siempre los olvido, así que fallo mío por mi parte. Bien, entonces pasamos a esta concepción, ¿no? Las bases de la restauración, que es el régimen que bebe de ese regeneracionismo, son precisamente la monarquía y el ejército, ¿no? Pero claro, precisamente el golpe de estado de Primo de Rivera, ¿no? Nunca acaba de ir contra ellos, ¿no? Ya que Primo de Rivera provenía del mismo ejército, no provenía de esa parte, como que dice, tecnocrática que
que en 1917 había creado las juntas revolucionarias y había pedido más meritocracia dentro del ejército, no, él provenía de una familia ennoblecida en base a meritocracia, curiosamente, que es se ennoblece su padre o su tío, bueno, no recuerdo, en las guerras carlistas, ¿no? Y él vive como quien dice de eso, aunque sí que hizo méritos militares y demás, ¿no? Y tiene relación precisamente con, por ejemplo, Sanjurjo, ¿no? Que es la clave de esos generales africanistas y demás, ¿no? Entonces, claro, la restauración tenía una idea del pueblo pasivo, ¿no? El pueblo en esa imagen de los curas en las sacristías y los militares en los cuarteles, ¿no? Eso era buena señal, ¿no? Y mientras no ardieran las sacristías y los cuarteles estuvieran repletos de militares y no tuvieran que andar por ahí aporreando gente, todo eso era una imagen positiva, ¿no? Bien, entonces, en este sentido, todo ese movimiento del 98 del regeneracionismo, por apuntarlo, es curioso como la mayoría de teóricos del fascismo español se declaran como nietos del 98, ¿no? Esto es tanto es un paralelismo entre Jiménez Caballero, Ledesma Ramos y Primo de Rivera, ¿no? Todos tenían una gran relación con esa idea de España que surge del regeneracionismo, ¿no? Obviamente no queremos decir que todos los regeneracionismos eran fascistas, pero a lo mejor existen ciertos paralelismos entre ellos, ¿no? Bien, esto nos lleva a el año 1917, ¿no? Un año clave, ya que estamos es en el contexto que decimos de que la neutralidad en la guerra para España empieza a ser desfavorable, empieza a complicarse la cosa, como quien dice, ¿no? Entonces, bueno, esto nos lleva a fenómenos como es el trienio bolchevique andaluz, que yo creo que da para un programa entero, ¿no? Todo ese fenómeno, que precisamente es lo que comentamos antes de la Revolución Mexicana. Lo que hacen muchas veces todos estos movimientos, que después recogerán el anarquismo y demás, es tener una interpretación de Lenin en clave de la primera revolución, ¿no? Casi de un Lenin Zapata, ¿no? Un Lenin que entrega la tierra a los campesinos, ¿no? Y que no es muy fiel con el Lenin que luego será, pues eso, ¿no? El artífice de todo el modelo de socialismo soviético, del modelo bolchevique, ¿no? También tenemos en el contexto industrial de Barcelona, ¿no? Lo que se conoce como el pistolerismo, ¿no? Que precisamente surgen en este contexto lo que se denomina los sindicatos libres, que eran agrupaciones sindicales por decirlo así rápido y pronto, pues de pistoleros a sueldo de los patrones para frenar al sindicalismo de clase, principalmente a la CNT en aquellos momentos, ¿no? Después se da una huelga revolucionaria en 1917 en la que está detrás el PSOE, también esa cuestión del ejército, ¿no? Pero en este sentido también cabe preguntarse en qué medida este contexto que en el propio manifiesto de la dictadura de Primo de Rivera, en qué medida esto se puede hablar de una amenaza revolucionaria, ¿no? De qué medida todos estos movimientos que simplemente muchas veces eran una expresión popular espontánea, solicitando una serie de reformas, como eso Pero pues, se sí, podría... pero no tenían dirección. O sea, se crean todo este Claro, tipo de proclamas y de auge del obrerismo, por decirlo de una manera sintética, pero no tienen una dirección clara con una hoja de ruta que fije su objetivo, cuáles son los pasos a seguir. Entonces, es verdad lo que dice, que existe ese temor o ese miedo a una revolución socialista dentro de España, pero viéndolo un poquito con perspectiva histórica, carece de esa estructura política para canalizar las propuestas o las reclamas sociales. claro, es que precisamente por un lado tenemos a la CNT imbuida en ese terrorismo individual, en ese pistolerismo de primera línea, pero poco efectivo a nivel político, y por el otro lado tenemos al PSOE contemporarizando, ¿no? Solicitando reformas de carácter democrático y demás, ¿no? Pero no sabiendo recoger todas esas demandas, y precisamente ese reformismo del PSOE era lo que llevaba a muchos a esa deriva más radical, se podría decir, de la CNT, pero que después en la práctica era igual de inoperante, ¿no? Y aquí pues tenemos lo que es el fenómeno de la semana trágica, ¿no? Los reservistas son movilizados
y se niegan a hacerlo, y esto da una serie de revueltas por todo el país. Y también en este contexto no debemos olvidar la huelga de la canadiense, creo que es en Barcelona, en Cataluña, aunque no sé exactamente, que fue a nivel europeo fue cuando se aprobó por primera vez la jornada de 8 horas. Posteriormente esta medida se revirtió, no fue capaz de mantenerse en el tiempo, pero bueno, para que veamos que aquí los españoles no estamos solo para capear tolos, sino que a nivel de conquistas sociales y de progreso también tenemos nuestro aquel, como quien dice, ¿no? Entonces eso también, y precisamente es muy importante lo que que hemos comentado del nacionalismo y demás, ¿no? La Semana Trágica es clave porque precisamente la guerra de Marruecos venía a probar que esa idea de la nación, de todos juntos en el mismo barco, remando hacia un mismo destino, no existía, ¿no? Porque había unos privilegiados dentro de esa nación que podrían eximirse de ese servicio de ir a una guerra, como era una guerra brutal, como la guerra de Marruecos, ¿no? También tremendamente mal gestionada y demás, ¿no? Y otros que no le quedaba más remedio que ir, ¿no? Los desposeídos de esa misma nación, ¿no? Entonces, claro, ¿en qué medida una idea como la nación se podría sobreponer a esas realidades tan materiales y tan crudas, ¿no? Entonces, Pues, ¿qué opinas, Martín, de que ah, creo que por esa culpa, por esa razón, Primo de Rivera hizo el servicio militar um, compulsory, obligatorio. obligatorio? Estableció la mili, como quien dice, Primo de Rivera. Como lo hizo obligatorio. Entonces, Sí, no sabía. sí, para ti eso es bueno, para un comunista, ¿eso es bueno o malo? Depende, para defender el Estado burgués, si hablamos en términos marxistas, no me parece muy operativo. La Pero instrucción era militar no porque, lo veo como algo reaccionario de por sí. pero como tú dices, los ricos no iban a pelear, no iban a África a pelear. Entonces, haciéndolo obligatorio, ahora todos estamos igual. ¿No te parece buena idea? Todos van a morir por las empresas del padre del señorito que tienes al lado, y que a lo mejor no es destinado a primera línea, sino que curiosamente a lo mejor por ahí pues acaba, yo qué sé, haciendo cualquier labor en la retaguardia, o que O sea, curiosamente su padre tiene contactos y no llega ni al frente ni siquiera, ¿no? Yo creo que es un avance, pero porque principalmente Primo de Rivera necesitaba consolidar esa idea de nación, y esa idea de nación no se consolida sin un servicio militar obligatorio, que parte de la idea prusiana, de la concepción prusiana de Estado y de ejército, ¿no? No es algo que invente Primo de Rivera. Entonces, en ese sentido, yo creo que juega más en favor de tu idea de la nación, que todo lo puede, que mi idea, como dices tú, comunista no, o demás. era mi pregunta. Yo también pensé en Prusia, que decían Hmm. que Prusia es un ejército con un país. No sé Sí, si han escuchado sí, de sí, eso. sí. Sí. Sí, eso me suena, sí. Sí, eso sí. Sí. Vale, pues aquí tenemos esas cuestiones centrales, ¿no? Que yo creo que son muy relevantes. Y bueno, también tenemos que entender las propias diferencias. Aquí ya empieza también a emerger el nacionalismo, ¿no? Las propias diferencias regionales dentro de España, ¿no? Hemos hablado ya del tirano bolchevique, también el pistolerismo, ¿no? Son dos formas de conflictividad social, pero dos formas muy diferentes, y que por lo tanto deben darle un encuadre diferente, ¿no? Por eso también es muy interesante y se resalta mucho en la investigación de la relación entre la idea de religión y la idea de nación, ¿no? Porque ambas son ideas corporativas que parten de una comunidad que desentiende los intereses de clase, ¿no? Y claro, ¿en qué medida, por ejemplo, la idea de religión era más operativa en contextos rurales, que es de donde parte originalmente y se desarrolla? Todos conocemos la relación del feudalismo con la religión cristiana, por ejemplo, ¿no? Y la idea de nación, que es más propia, por ejemplo, de sociedades industriales como la italiana, por ejemplo, ¿no? Eh, o la alemana, ya que hablamos de Prusia, ¿no? Esa relación, y que a lo mejor ese contexto solo se podía dar en ciertas regiones como la propia Cataluña, País Vasco y demás, ¿no? Debemos entenderlo. Y también Cataluña, que tuvo sus pugnas, pero
a la hora de la verdad, la burguesía catalana siempre se posiciona al lado de lo que se podría denominar como el orden social antes que esa idea de independencia, ¿no? No debemos olvidar que en 1917, ante la estrategia de los lockouts que practicaban las patronales en aquel momento, la Conferencia Patronal Catalana le solicitó al Estado la sindicación obligatoria de todos los trabajadores, ¿no? Esto es una medida de sindicalismo vertical, esto es una medida que nos indica en qué medida gran parte de la patronal que se encontraba en Cataluña, que precisamente Primo de Rivera en la Semana Trágica y demás también se encuentra en Cataluña, es capitán general de Cataluña, ¿no? En qué medida pues todo esto tiene relación con ese mismo fenómeno, las diferencias regionales, ¿no? Después también dentro del régimen existen sectores como el de Víctor Pradera, que hablaremos después, que son el carlismo, ¿no? Ese tradicionalismo más modernizado, como quien dice, heredero de Vázquez Mella, los mellistas. Entonces, bueno, después a nivel económico, estas diferencias regionales se plasman en lo que es conocido como, por un lado, el libre cambio y por el otro el proteccionismo, ¿no? El libre cambio más asociado a la industria, el proteccionismo más asociado a la producción agrícola. Esto lo resalta mucho y lo estudia con bastante profundidad Ramón Tamames, ¿no? Economista de referencia en estos casos, que es bastante interesante consultar su obra y que, bueno, yo creo que nos puede aclarar también mucho esa cuestión de la relación De hecho, el maurismo, corrígeme si me equivoco, ¿el maurismo apostaba por cierto intervencionismo estatal o estoy yo ahí marcándolo un triste? Sí, eso lo hablaremos luego, pero Calvo Sotelo, que es la clave, tiene una obra que es Mis servicios al Estado, algo así, o lo que defiende es precisamente esa intervención del Estado en la economía, un Estado corporativo, organicista y demás, ¿no? Pero sí, defienden, está relacionado también con el catolicismo social, vinculado al papel del Estado en la economía para armonizar la economía y demás. Sí, todo eso es muy interesante. Bien, y finalmente por acabar con este gran contexto, pero yo creo que es importante para entender todo esto, es precisamente, volvemos a esa cuestión de la guerra, de la situación colonial, ¿no? De cómo la guerra en Marruecos era una de las últimas salidas que tenía, de las pocas salidas meritocráticas que tenía dentro del ejército español, ¿no? Y cómo las deficiencias del ejército español no se habían paliado en el 98 y aún se siguieron arrastrando hasta una de las bases, que es el desastre anual, que recientemente el podcast El Abrazo del Oso realizó un programa al respecto del desastre anual, muy recomendable, la verdad, muy interesante, tal como lo relatan y demás. A él nos remitimos por si quieren conocer más del caso. Lo que nos interesa a nosotros fue el informe Picasso que se elaboró en relación al desastre anual, que fue un informe de un general que recogió, como quien dice, todas las responsabilidades de toda esta serie de catástrofes y que se cree que en última instancia apuntaban hacia el rey, hacia Alfonso XIII. Alfonso XIII tenía bastantes delirios imperialistas, ¿no? Se decía él mismo el africano, ¿no? Como si fuera Emiliano Escipión, ¿no? Entonces, toda esa cuestión, por eso también se cree que el golpe de Estado vino precipitado por esta cuestión de anual. Y bien, aquí acabaría en gran medida el contexto, ya digo, un contexto largo. Esto en vez del podcast de la dictadura de Primo de Rivera, podríamos titularlo El contexto de la El dictadura contexto. de Primo de Rivera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos a dejar un poquito de lado esa cuestión historiográfica, ya digo, esto es más, podremos hablarlo otro día, ¿no? Es más para gente que le interese realmente el tema y quiera profundizarnos, al trabajo de fin de máster me remito, ahí está todo bastante bien referenciado, ¿no? Yo creo que no hace falta, pues eso, ¿no? Darle mayores explicaciones, ¿no? Yo en el trabajo me sirvo de retomar en cierta medida el concepto de monopartismo, ya que, por ejemplo, de Primo de Rivera se decía que era una especie de cirujano de hierro, que es un concepto que apunta Antonio Costa, uno de los regeneracionistas
uno de los principales teóricos del regeneracionismo, ¿no? Entonces esa idea a mí siempre me pareció muy paralela al bonapartismo. Entonces, bueno, yo creo que es interesante que el bonapartismo fue adoptado en los años 70 por historiadores ligados con el trotskismo, con el estructuralismo aquí a nivel español. Y bueno, después fue criticado por tu amigo Javier Tussell, Frank. Entonces, Es que pues no no sé, entiendo este ataque para quien gratuito le a mi interese. persona. Bien, vale, pasamos entonces al contexto ideológico, ya para después ya meternos propiamente en tratar de elucidar cuál era la ideología del régimen de Primo de Rivera. No sé si queréis hacer alguna puntualización, ya que estoy hablando yo mucho y eso siempre es peligroso, ¿no? El poder político tiende a concentrarse, ¿no? Igual que la propiedad privada, aunque Manuel diga que no. Entonces, bueno, no sé si queréis hasta el momento qué opinión os merece en todo este contexto general que estamos viendo que envolvía la dictadura. Bueno, yo creo que a pesar de que el contexto sea amplio, siempre es necesario, y más teniendo en cuenta la falsa creencia esa que incluso desde la propia academia, de la propia universidad, se nos ha vendido de que España era un sujeto histórico independiente que más allá de los Pirineos era algo totalmente distinto y evidentemente no es así. Yo creo que el ejemplo que más paradigmático en referencia a esto que comento es el caso de Isabel II, pero también se puede aplicar a la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? No se puede entender ese símil o ese paralelismo con el fascismo si no tenemos en cuenta lo que sucede en Italia. Tampoco podemos entender la dictadura de Primo de Rivera si no entendemos cuáles son las consecuencias de la Gran Guerra y tampoco con lo que está pasando en Rusia en referencia al movimiento obrero en España y el ansia, que es lo que ahora podemos comentar más tranquilamente, los fundamentos ideológicos de Primo de Rivera, el ansia de ese interclasismo, ¿no? De ese estado corporativista de agrupar a todas las clases en un único sentido, en un único fin u objetivo, evidentemente queriendo suprimir la idea de lucha de clases. Entonces yo creo que el contexto es más que necesario y sin eso pues no se entiende nada de lo que podamos hablar a partir de ahora. Estoy de acuerdo. Manuel. Sí, estoy de acuerdo. Muchas veces nos equivocamos o tenemos una idea de cómo fueron las cosas cuando, por ejemplo, en el principio alguien dijo que Primo de Rivera es odiado por la izquierda y derecha, pero en su tiempo, de hecho, era un poco popular, especialmente en las áreas rurales de España, porque era visto como que trajo orden o algo así. Es importante ah, sí, entender el contexto y ser un poco más profundo en las cosas, porque muchas veces lo vemos con un punto de vista moderno o actual y muchas veces nos equivocamos. Por ejemplo, lo que estamos viendo actualmente, pueden decir, oh, Trump no fue nada de popular, ah, y por eso Biden se hizo presidente, pero ahora Biden es el presidente menos popular de la historia de Estados Unidos. Y quizá en 100 años van a estar hablando de esto, que, oh, sí, pues Biden se hizo presidente porque era mucho más popular que Trump o algo así, ¿no? Pero sí, era importante profundizar un poco el contexto. Claro, yo siempre digo que soy adicto a dos cosas y es a los contextos y a la historiografía. Entonces, bueno, lamentamos ese defecto profesional, como quien dice, pero yo creo que es muy relevante. Es cierto que, y esto nos hizo también una crítica, Sergio, del Quimérico Inquilino, que agradecemos mucho, que muchas veces cuando nos ponemos con estos temas y tal, olvidamos a veces que la gente no está a lo mejor tan introducida y nos falta a lo mejor introducirla a nosotros, ¿no? En el futuro esperamos poder hablar eso tanto de contexto, ¿no? Como de historiografía, que yo creo que siempre es interesante para apuntar estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya disculpándonos previamente por el tostón, vamos a tratar de eso, de ir un poquito más a lo que eran las propias ideas de Primo de Rivera y del régimen como tal, ¿no? Bien, a grandes rasgos, ¿no? El contexto internacional intelectual ya le hemos tocado, ¿no? Esa idea de decadencia, ¿no? En España esto se ve en el krausismo, en la institución libre de enseñanza, ¿no? Partimos de un neoidealismo que pretende
regresar a ideas morales de Kant, ¿no? La importancia de la educación, pero bueno, es una ideología tan limitada como el propio contexto del propio Kant, ¿no? Esto nos lleva a teóricos como Nietzsche, como Bergson. Esto nos relaciona mucho con Ortega y Gasset y con otros teóricos como, por ejemplo, Vilfredo Pareto, que defendía esa idea también de la sociedad fundamentada en élites de carácter moral, ¿no? Pero, tal como dijimos, la clave es Spengler, la clave es esa idea pesimista del futuro, ¿no? Y que ante ese devenir trágico ineludible solo cabe el racionalismo, ¿no? Bajar la cabeza, apretar los dientes y pegar cabezazos hasta que te cargues a tus enemigos, o en todo caso lo habrás intentado por lo menos, ¿no? Eso a grandes rasgos es lo que resume la teoría histórica de Spengler, que también se relaciona con otros teóricos como Toynbee, por ejemplo, ¿no? Esa visión tradicional, y también mucha relación con lo que es otro teórico que tuvo gran influencia en los orígenes del fascismo. Yo creo que Maurras, Proudhon y por lo tanto Sorel son una de las bases de la reformulación de muchas ideas que después veremos en el fascismo, ¿no? Charles Maurras, ese contexto de una república francesa que no acaba de cuajar, ¿no? Lo que trata básicamente es de volver a un ideal racionalista, pero tal como dijimos con Spengler, una especie de racionalismo irracionalista, ¿no? Ya que la razón se bloquea, entonces hay que seguir tirando con la razón, pero dada la vuelta, ¿no? Entonces esa idea de tirar para adelante hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Esto nos relaciona con teóricos, por ejemplo, como Sorel, ¿no? Y lo que hace Maura básicamente es hablar de un positivismo de base comtiana, en Comte, ¿no? Que nos lleva que la fusiona ahí con el tradicionalismo, ¿no? Esto habla de un empirismo organizador, que esto es muy interesante porque esto es una de las bases tanto de las teorías raciales del siglo XIX como lo que posteriormente será el nacionalsocialismo. Eso que escuchamos todos de no soy racista, soy ordenado, en gran medida parte de esta concepción del mundo positivista, empirista, ¿no? Esa concepción de un mundo regido por una especie de orden natural, ¿no? Y demás, ya pasando a las propias ideas de Maurras, pues no tiene esa concepción de la nación como base de todo, ¿no? Como base ligada a un ideal antiindividualista, antiliberal, ¿no? Y en clave también, pues como ya dijimos, corporativa, ¿no? Esto va a tener influencia en autores como Azorín, Salaverría, Eugenio de Ors, ¿no? Aunque estas ideas no casaron mucho con el pensamiento de autores como Unamuno, Ortega y Gasset, ¿no? Aunque bueno, el propio Maurras no le gustó mucho la experiencia de la dictadura de Primo de Rivera. Bien. Sí, pero no todo fue negativo. Perdón, no todo fue negativo en la dictadura, ¿verdad? O sea, en su época sí era popular, sí causó mucha deuda en España, ¿no? Pero sí construyó muchas presas para ¿cómo se llama? Irrigation, regar No la utilices el argumento de electricidad. las presas, Manuel, por Dios. Bueno, sí, porque no se estaban haciendo antes y él fue el que impulsó eso, ¿no? A veces sí toma un dictador para hacer obras grandes así. Claro, esa es la base del bonapartismo, del cirujano de hierro, ¿no? Aquí Ok, sí. nos pregunta y saludamos a Dani CNCN y nos dice qué relación podría tener la dictadura de Primo de Rivera con el franquismo. Precisamente el franquismo tiene la concepción de la dictadura de Primo de Rivera como un antecedente timorato, ¿no? Se habla del error primo y de la falta de doctrina de Primo de Rivera, ¿no? Entonces, es una cuestión, yo creo que tiene muchas cuestiones. Precisamente el franquismo se vendía a sí mismo como que había sido, recogía el legado, pero mejoraba el mismo de Primo de Rivera. Yo creo que las similitudes son más que claras. La concepción del nacionalismo, aunque bueno, la relación con la Iglesia es diferente, ya que yo creo, mi tesis, por ejemplo, si acabas de leer el trabajo, es que lo que hace Primo de Rivera con la monarquía y con la religión, con la Iglesia,
es vaciarlas de significado real, ¿no? Sobrepone la idea de nación vinculada al ejército por encima de todo. Eso en el franquismo, por las propias condiciones de que necesita una alianza en la propia guerra civil con otros sectores, no se da en ese sentido ideológico, ¿no? Pero yo creo que el ideal corporativo y el ideal, ya decimos, nacionalista y demás, yo creo que son puntos clave y para mí son grandes las similitudes, aunque claro, no es lo mismo una dictadura que parte de un golpe de Estado como tal en los años 20, que después una dictadura que viene de una guerra civil cruenta, de una alianza con el eje fascista en la Segunda Guerra Mundial, que después tiene que adaptarse a la Guerra Fría, ¿no? Yo creo que eso es lo que modifica, pero yo creo que en esencia tiene muchos paralelismos. No sé, Fran. También está siempre presente bueno, el principio este de orden social, ¿no? Tanto en la dictadura de Primo de Rivera como en la franquista, más allá también de las diferencias que hay en el plano religioso, pero yo le veo sobre todo muchas similitudes en el plano social, ¿no? El tema ese del orden y de la reestructuración de la sociedad como algo único, casi que estanco en muchas ocasiones. Y bueno, siempre desde la perspectiva del orden o de la seguridad, cuando se habla de la amenaza del enemigo interno, sobre todo en referencia a todo lo que oliese mínimamente como un movimiento obrero en este caso. Entonces yo le veo esas similitudes sobre todo en el plano social. Sin embargo, lo que más que la similitud yo apuntaría una gran diferencia, que es la cuestión de la relación entre la dictadura y el PSOE y la UGT, principalmente la UGT. Primo de Rivera habla varias veces de lo que quería era nacionalizar la UGT, es decir, no eliminan la estructura, sino que Largo Caballero participa en la dictadura. Es final que al final del régimen se distancia, pero participa, no de una forma tal vez muy efusiva, pero sí que participa, ¿no? En ningún momento rompe con la dictadura. Entonces, claro, después el PSOE lo que hace en el 34 es querer dar un golpe de timón y imponerse por la fuerza en Asturias. Fue una revolución fallida, hay muchos que apuntan que hay varios sectores del PSOE que precisamente sabotearon desde dentro esa revolución, ¿no? Pero yo creo que la principal diferencia es esa. En Primo de Rivera, que es algo que, por ejemplo, se recuerda en El Hijo, sí que hay una idea más sindicalista a nivel nacional, a nivel de conciliación de clases y demás. Eso con Franco no ocurre porque tiene el recuerdo de ese PSOE, de esa UGT de Asturias del 34 y demás, ¿no? Que precisamente Franco fue, junto a Fue Sanjurjo, acudía los principales generales que a acudieron a sofocar, apaciguar la cosa por allí. a Entonces, pacificar la zona. yo eso sería la principal diferencia que vería. El resto son bastante asimilables, yo creo. Esperamos haber podido responder la pregunta con altura, como quien dice. Bien, entonces seguimos aquí con el contexto. Habíamos también nombrado el integralismo portugués, ya digo esto. Quien introduce el integralismo, el pensamiento de Sardiña es un nombre gracioso, Sardiña en España es el conde de Santibáñez del Río, ¿no? Y que es uno de los fundadores de Acción Española, que Acción Española es uno de sus grupos políticos que recoge el legado de Primo de Rivera. Precisamente el literalismo tenía mucha influencia en pensadores como Ramiro de Maeztu, ¿no? Bien, entonces pasando ya al ideario de la propia derecha, tal como vemos, la nueva derecha que surge después de la Primera Guerra Mundial es una derecha que se orienta hacia la tecnocracia, ¿no? Son nuevas generaciones surgidas también de un nuevo contexto, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Se acentúa la idea de acción, la idea de tecnocracia, la idea de nacionalismo, ¿no? Entonces, aquí será base, tal como ya dijo Fran antes, el maurismo, ¿no? Se habla de nacionalización de las masas y de ese tema que ya hemos tocado anteriormente, que es la revolución desde arriba, ¿no? Vale. Entonces, lo que vemos es el maurismo, que es el movimiento político que encabeza Antonio Maura, podría concebir como una decisión del conservadurismo, ¿no? Ya que el propio Antonio Maura milita en el Partido Conservador, pero después por una serie de cuestiones dejará de hacerlo, ¿no? Eso, ¿no? Defendían una economía social, ¿no? Una democracia orgánica, conservadora, ¿no? El intervencionismo estatal a nivel tanto económico como en todos los planos, ¿no? Entonces, bueno, podemos hablar de una modernización conservadora. Sin embargo,
tal como hablamos antes del PSOE, por ejemplo, la comparación del PSOE con el PSI italiano, el PSD alemán, el caso de Maura también es curioso, ¿no? Porque Maura, a pesar de todo ese discurso de revolución desde arriba y demás, nunca consiguió romper totalmente con el régimen de la Restauración, ¿no? Con ese régimen que era contrario en sí a sus ideas, pero sin embargo del que no se era capaz de independizarse, ¿no? Es cierto que apoyó a la dictadura y demás, ¿no? Pero, y muchos de sus cuadros nutrieron la Unión Patriótica, que era el partido que fundó Primo de Rivera, ¿no? Tal como por ejemplo Calvo Sotelo, ¿no? Pero sí que nunca fue capaz de romper con ese conservadurismo más original y con ese sistema que era ese sistema oligárquico que era la Restauración, ¿no? Bien, hay una obra de María Jesús González Hernández que recoge el pensamiento, sobre todo la biografía de Maura, para quien le interese, ¿no? Bien, y ya pasamos un poquito a esa idea de patria, religión y monarquía, que es el principal lema de Primo de Rivera, ¿no? Ya digo, yo he incidido mucho en la idea de patria. Yo creo que se impone, se acaba imponiendo esa idea de patria y ejército por encima de la de religión y monarquía, y que la de religión y monarquía no sería más que un apéndice de esa idea nacionalista, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que os comentaba antes, si os acordáis de esa cuestión de Primo de Rivera, después de estudiar un tratado de un tratado comercial con Estados Unidos, lo que dice es que no me ha sido posible entenderlo, aunque siempre creí que era cosa fácil, ¿no? Por lo menos era sincero este pobre hombre, ¿no? Humildad, humildad ante todo. Y esto nos muestra también, en cierta medida, algo que yo veo mucho si estudias los discursos de Primo de Rivera, que era la ingenuidad, ¿no? La ingenuidad de estos militares que encabezaron el golpe, de pensar que regir un país era como regir un pelotón, ¿no? O un regimiento, que simplemente era cuestión de encontrar la solución más rápida a problemas concretos, ¿no? Cuando vemos que la práctica del poder político es bastante más complejo, ¿no? Esto se traduce en la idea de cuartel, iglesia y escuela, clave Por lo en menos era todo. vulnerable. ¿Cómo? Por lo menos era sincero y vulnerable. Pudo ser vulnerable. Vulnerable, yo creo que era más Vulnerable. bien... No, vulnerable es un gatito que está en la carretera. No, era ingenuo. Yo creo que la palabra es más ingenuo. Bueno, tirándolo un poquito al presente y utilizando un registro más coloquial, un poquito de ser cuñado, ¿no? Es decir, yo esto lo cojo y lo arreglo en un segundo, o esto Sí, con tal puede ser. solución rápida se acaba el problema. Entonces, yo me gusta imaginarme a Primo de Rivera un poquito así, la verdad. Primo de Rivera, el primer gran cuñado de la historia de España, yo creo que lo podemos comprar. Yo creo que es Yo creo que se puede equivalente. ser el título del vídeo. Primo de Rivera, primer cuñado de España. El primer cuñado de España. El primer gran cuñado de España. El primer referente. Después hay otros que recogieron el legado como Rajoy y demás, pero eso ya son otros Bueno, coño, está Serrano Suña, coño, es cantares. cuñadísimo. No nos olvidemos. Esta es una gran opción, nunca lo olvidemos también. No sé qué opinaría Primo de Rivera a esa afirmación, pero bueno. Y nada, ahora vamos a apuntar estas tres porque ya nos está quedando muy largo. Yo pensé, la verdad es que podría resumirlo más, pero bueno, podemos hablar de esto en otra ocasión. De Esto este en el tema. tribunal del TFG te hubiesen funado ya, Martí? Sí, Te sí, hubiesen sí, sí. echado ya y te hubiesen puesto un cero. No, sí, estoy jodido. Entonces, pues esa idea de patria, religión y monarquía, ¿no? Esa idea de patria, pues eso, como ya hemos comentado, se reduce a una idea orgánica, una idea estatalista, ¿no? La importancia del Estado, ¿no? Precisamente esa frase de Mussolini de todo con el Estado, nada en contra del Estado, ¿no? Esa idea orgánica, estatalista, corporativa, ¿no? Esa idea integradora de la nación, ¿no? Eh, Esto nos lleva a una relación conflictiva con la Iglesia también, y aquí precisamente tal como apuntamos antes, cuando se apunta a la comuna y al comunismo y demás como antinacional por esencia, también en estos momentos es cuando se empieza a celebrar esa dicotomía de España y anti-España, que se verá, por ejemplo, en la guerra civil, ¿no? Y eso, básicamente, pues esta sería la relación en lo referente a la patria. La religión se concibe como la tutoría moral de la sociedad, ¿no? La unidad moral base de esa comunidad que se concibe como la propia nación. Es curioso porque inicialmente el tradicionalismo no asume esa idea de nación, pero después la trata de complementar con esta idea de
aparte la propia concepción del nacionalismo español, que parte de un fenómeno tan religioso y tan católico como es la Reconquista, ¿no? Como son ideas que casan bastante, aunque la Iglesia como tal siempre defenderá sus intereses corporativos como es lógico, ¿no? Y por citar un caso con Maura en el gobierno, poco antes del golpe de Estado de Primo de Rivera, lo que hace Maura es consagrar el país al Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón es uno de los principales símbolos anticomunistas del catolicismo, ¿no? Que viene a decir algo así, que los comunistas matan gente, el niño Jesús es un pobre inocente, como dijo antes Manuel, y que por lo tanto si pudieran los comunistas asesinarían al niño Jesús. Es un razonamiento un tanto simplista, pero que bueno, para movilizar a las charos beatas del momento, pues es bastante eficaz, ¿no? Y después aquí tenemos el tema de un señor que aquí está presente, que es el catolicismo social, pero bueno, yo creo que no lo vamos a tocar por esa cuestión de, de tiempo, pero bueno, nos remontamos a esa idea de tercera vía, en cierta medida, que ofrece el catolicismo social de León XIII inicialmente, y también el dato curioso de que Alfonso XIII participaba en un sindicato católico, que era el Real Sindicato Católico Agrario de El Prado, ¿no? Del que intervenía activamente, ¿no? Un dato bastante curioso, un rey en un sindicato, ¿no? No sé si sabíais esto también es un chiste, ¿no? Pero ¿cuáles son los animales que más tienden a la sindicación? No lo escuché en mi vida. Los burros. No, las gallinas. ¿La gallina? ¿Por qué? Porque si no fuera por el sindicato y porque se organizan, no podrían poner los huevos que ponen solo con un gallo. Cosas no las escuchas, Martín, por favor. Luego te quejas de la audiencia, pero soltando ese tipo de... Ay, Dios mío. Pues sí, ya sabéis. ¿Qué es un gallo? Un gallo es otra, o sea, es un gallo, pero es otra cosa también en España. Hijo de puta, no quiero rizar el rizo. Si yo No, suelto es que el no sé. chiste, deja el chiste que fluya. Tú déjalo que fluya, Manuel. Ok, ¿Vale? Dejémoslo bueno, así mejor. Después tenemos otras instituciones como la Asociación Nacional Católica de Propagandistas, el señor Ángel Herrera Oria, que decía que tenía el cerebro del tamaño de una nuez, pero tenía dinero, entonces eso siempre te da... Y muchas ganas. Lo importante es tener ganas, ¿no? Entonces, bueno, pues le daba al coco cuánto podía, ¿no? Decimos, del tamaño de una nuez. Pero bueno, y eso. La verdad es que vamos a irlo dejando por aquí. Yo creo que esto se merece una segunda parte, porque la verdad es que me ha quedado extensísimo. Yo pensé que me iba a dar tiempo a resumirlo, pero apenas hemos tocado el contexto. Y bueno, yo creo que en otra ocasión podríamos hablar más de... Quería hacer El vídeo realmente un es el contexto, o sea, no tiene más. Sí, y de hecho quería hacer un programa un día sobre la Europa de entreguerras. Yo creo que puede ser interesante porque podemos tratar precisamente esa cuestión de la crisis del 29, los felices años 20, la Revolución Rusa, los fascismos. Yo creo que es un periodo interesante en la historia. Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor en ese contexto nos podemos sacar de encima el contexto de esa forma y dejar la cuestión de la dictadura de Primo de Rivera para otro caso. Lamentamos la gente que haya venido al programa buscando información únicamente sobre la dictadura, sino que se va a llevar una buena dosis de contexto, una De buena contexto. dosis de Somos sociólogos a visión, partir de ahora. general Solo de nos esto. No, fijamos en el sociólogos contexto. nunca. No vamos a caer tan bajo. ¿No ves que el pobre Manuel no tendría para comer si fuéramos sociólogos? Bien. Ni siendo doctorales tampoco, Manuel. O sea. Toca cosa. Entonces, bueno, pues eso, lamentamos a la gente que haya esperado Primo de Rivera aquí, porque ha habido de todo un poco, menos de Primo de Un Rivera. día más defraudando a la audiencia. Tampoco es Un nada día nuevo. más, un día más. Pero bueno, esperemos otro día tocar más el tema de los discursos políticos, que yo creo que es donde hay chicha y donde es interesante. La culpa es mía porque pensé que realmente que me iba a dar tiempo, pero bueno, fue un poco así a loco. Entonces, pues nada, si se quieren, para ir cerrando, algunas palabras, alguna reflexión, algún insulto, lo que ustedes digan.
Insultos varios, y ahora cuando cerremos el directo. Pero haciendo gala del maravilloso refrán español, que mucho abarca, poco aprieta. Y hoy hemos pecado de eso, así que para la segunda ocasión habrá que enfocarse más sin caer en la lujuria de la microhistoria, pero eso jamás. Nunca, nunca. Pero evidentemente se merece una segunda parte en la que ya se trate única y exclusivamente el discurso de Primo de Rivera. Manuel, Sí, de acuerdo con Fran siempre. Siempre de acuerdo. Uy, eso me lo apunto, ¿eh? Que si No no siempre, compres pero sí, sí me interesa él como un personaje, sí, porque es que la no figura creo es que era, interesante. sí, no creo que era como el hijo, no creo que debemos de confundirlo con la dictadura de Franco. Yo creo que él no quería quedarse en la dictadura hasta la muerte. Y sí me interesa mucho él como una persona, como que sí quería lo mejor para España en esa época, en ese periodo, en ese contexto. Y no creo que debemos de, ¿cómo se dice en español? Vilify, hacerlo ver como el malo, y verlo Demonizarlo. como, sí, y quizá en el próximo programa podemos hablar de sus reformas. Y, Sí. Sí, yo creo que podría ser interesante. Ya digo, nos vamos a dar cita con el pretexto de Primo de Rivera en una segunda ocasión. No sé si será para la semana que viene, dentro de 2 semanas o para cuándo. No sé si saldrá a lo mejor otro tema por el medio. Ya lo vamos mirando. Entonces, bueno, pues gracias a toda la gente que nos ha seguido, que ha comentado, ¿no? Gracias a Dani, gracias a Game Master Zone, que pienso que proviene de ese accidentado directo que tuvimos hoy en el canal del Equidistante, muy recomendable. Hablamos sobre el fascismo rojo, nos peleamos bastante porque yo creo que es un término bastante equívoco, pero bueno. Y también a Musa Soso, que nos preguntó de qué iba el canal, le hicimos que de historia y yo creo que dijo, pues de aquí me escapo cuanto puedo, que ya me dieron mucho la tabarra en el instituto. No, que no ha Y seguido, ¿eh? Ojito, cuidado, no ha seguido. Lo que pasa es que no sé por sí, qué, nosotros hemos puesto, sí, lo he visto que no ha llegado un correo, pero nosotros hemos puesto la alerta, no sé por qué, de cuando alguien nos sigue. De hecho, tú le pides a la sí. gente que nos siga, pero cuando lo hace, ni un agradecimiento ni nada, hijo de puta, porque no te hemos Otra, puesto la alerta ya, de Casoso o Fulanito de Copa se le ha dado seguir. Digo, coño, que esas son cosas que deberíamos tener ya hemos presentes. descubierto otra causa del fracaso de este podcast, entonces bueno, trataremos Otra de de tantas, ¿eh? Esto es de como pasa otro subsanarla. análisis del desastre del 98, pues lo mismo, el desastre del El canal, porque es desastre que de cruzando no el charco, sí, podemos hacerlo. hace, literal, nunca mejor dicho, ¿eh? Hace agua por todos lados. O sea, Bueno, pues esto ha sido todo. Nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho y nos vemos. Chau, chau, chau. venga.